Vamos a dar de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Hago hincapié en esto a manera de que no se vayan a equivocar. En las sesiones anteriores estuvimos tratando lo relativo a los delitos contra las personas. Ahora estamos hablando de la libertad y la seguridad, de tal manera que estamos 201 y precisamente el 201 que se refiere al delito de plagio o secuestro. Vamos a ver que es el delito no solo que ello implica. Este delito puesto pues tuvo una reforma 94. Me parece también otra. Finalmente, pues queda como actualmente ustedes lo pueden advertir y leer en el Código 201. Y dice así: plagio o secuestro a los autores materiales o intelectuales de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o decisión contraria a la voluntad del secuestrado o pueda ser impuesta, se aplicará de 25 a 50 años. En este caso no se da ninguna circunstancia atenuante. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. Plagio de secuestro no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Y luego se adiciona un párrafo en el 2009. Igualmente dice, incurrirá en la comisión de secuestro quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño de cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado, el plagio o secuestro, cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han por cualquier medio o forma y en ningún caso sea circunstancia atenuante. Esta es la manera como ha quedado descrito en el Código Penal vigente el delito de plagio o secuestro, después de estas dos modificaciones a que he hecho referencia. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, que cuando hablamos de
la libertad y la seguridad individual de las personas. Sin lugar a dudas, de todos los delitos que vamos a ver dentro de este esquema, el más delicado, el más grave, sin lugar a dudas, es el delito de plagio o secuestro. Ahora, ¿por qué razón? Porque, en primer lugar, si ustedes se dan cuenta, el bien jurídico tutelado aquí es la libertad y la seguridad de la persona. Sin embargo, si hacemos un análisis, pues, de todos los extremos, en sentido amplio, de lo que significa este deleznable delito de secuestro, no solo se pone en riesgo o no solo se atenta contra la seguridad o contra la libertad de la persona, sin lugar a dudas, se atenta también contra su vida, contra su integridad personal, su integridad intelectual. Y eso no es, por si esto fuera poco, eso no es solo así, va mucho más allá. En un crimen como es el secuestro de una persona, no solo se está atentando contra la seguridad, contra la libertad, contra la vida, contra la integridad del secuestrado, sino increíblemente esto alcanza a la familia de él mismo. Es decir, pues esto es bastante grave, bastante serio. De tal manera que el delito de una manera bastante fuerte, y se hizo una serie de modificaciones tales como ustedes se han dado cuenta. Sin embargo, creo que con las mismas no se lo debería alcanzarse con este delito, que es una clara descripción del tipo. Si usted, como está planteado ahorita, el delito de plagio y secuestro, tal y como lo hemos leído, bastante, pero a una serie de interpretaciones podrían ser totalmente. Hemos dicho varias veces que en la doctrina, pues lo más aconsejable siempre es, sin lugar a dudas, los tipos penales que son concretos, que son muy claros y muy concretos. Encontramos frente a un tipo penal con tal amplitud como el que esto nos lleva a interpretaciones pues bastante complicadas que pueden ser arbitrarias en alguna situación, pues, y luego probablemente lo más justo cuando se tipifique que en el plagio o secuestro, obviamente el fin, sujetos del o de los sujetos activos, es, hay dos fines claros, muy claros. Uno, el canje, es decir, canjear al secuestrado por otra cosa. Eso está muy claro, canjear. Y otro, el rescate. El rescate. Y ahí cerrado. Pero ese tipo penal se amplía y se abre de tal naturaleza. Y es un tipo penal abierto al que nos estamos refiriendo tal y como está, es cuando dice, por ejemplo, el detener o llevarse a una persona con el fin de canje, no hay problema, rescate tampoco, pero luego dice, vean ustedes,
u otro propósito similar. Eso es demasiado abierto. U otro propósito ilícito. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál podría ser? O sea, es una situación pues bastante, pero bastante delicada que puede aquí traslaparte y confundirse con lo que es una detención ilegal, que la vamos a ver más adelante. La detención ilegal, pues obviamente es mucho más atenuada que lo que es el plagio secuestro. Pero ¿cuál es la diferencia que hay en una detención por ejemplo, y lo que es un plagio o secuestro? Está precisamente en el objetivo. En las detenciones ilegales del 203 no dice otra cosa, más que dice detenciones ilegales. 203. La persona que encerrare o detuviere a otro, privándola de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Fíjense que la pena es una pena muy leve, pues. La persona, dice, que encerrare o detuviere a otro, privándola de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionar el lugar para la ejecución de este delito. Es una detención ilegal. Ahora, en el secuestro está claro que lo que se pretende es, uno, el rescate. Es decir, es el objetivo. Dos, el canje. Es decir, bajo serias amenazas. Amenazas obviamente bastante delicadas, como amenazas de muerte hacia el secuestrado o hacia su familia o hacia otras personas. Eso es lo que agrava. Entonces ahí está claro, el propósito es un canje o un rescate, y ahí no hay problema. El problema es cuando habla de antes de la reforma. Y con la reforma lo ampliaron, pero desafortunadamente no lo ampliaron para cerrar el tipo, sino que los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, ahí no hay problema, coma, de personas, no hay problema, o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual. ¿Qué es eso? Yo, en una oportunidad a los muchachos en una clase, pues en aquel tiempo bastante euforia en cuanto al clásico en guatemalteco, entre rojos y cremas, para pelear la final del Campeonato Nacional de Guatemala. Delantero del equipo de Municipal, en aquel entonces, ya no recuerdo quién era, pero era muy famoso. Bueno, es decir un Messi ahora para la selección argentina. Pues resulta que, ¿qué pasa si el mejor jugador del equipo, pues se lo lleva a las 8 de la mañana para el estadio? El partido es a las 11 y él ya no aparece, ya no aparece. A las 11 se lleva a cabo el clásico, por supuesto pierden los municipales, porque se lo llevaron, el goleador, y perdieron. Pero aparece a los 3 días.
si vamos a implicaciones de tipo económico, por ejemplo, probablemente aquí estamos hablando de deportivos como los que se dan entre el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, o de los ingresos que puede pues, llevar es bastante. Pero en todo caso, ante la situación de que se llevan a esta persona, bueno, ¿qué es? Se lo llevaron no con el fin de un canje, no con el fin de pedir rescate, se lo llevaron para jugar el partido y no lo jugó y por eso perdieron. ¿Qué pasa si a un juez o a un fiscal puede en un momento dado venir y decir, miren, ese es un secuestro, lo secuestraron? No era canje, no era rescate, pero había otro propósito ilícito similar. Claro que podría ser otro propósito ilícito similar. O un fiscal podría ser un secuestro. Y dice, mire, no era canje, claro, no había un rescate, pero otro propósito. Es decir, te perdió el campeonato de todo un año. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Y eso es en el caso que no le hicieron nada, pues. A los tres días apareció sano y salvo. Entonces alguien podría decir, miren, ese es un secuestro. Es otro propósito. No, pero para otro juez o para otro fiscal, decir, no, eso es una detención ilegal. Vean lo que dice la detención ilegal. La detención ilegal dice, privando y con él. La diferencia está en que la detención ilegal tiene de 1 a 3 años, mientras que el plagio o secuestro tiene 50 años de cárcel, cuando no la pena de muerte. Entonces, no sé, lo que quiero es que me entiendan ustedes qué es lo que quiero decir cuando explicar que estas modificaciones que se hicieron al plagio o secuestro pues no superaron lo que se quería con modificarlo. Es decir, que fuera un tipo penal cerrado, como se aconseja desde el punto de vista técnico, científico, desde el punto de vista de la doctrina, que deben ser los tipos penales cerrados, para que el juez o el fiscal los pueda aplicar. Si no hay chance para interpretar. Pero cuando el tipo penal es abierto, ¿qué pasa, por ejemplo? Si ya estamos hablando de un famoso futbolista centro delantero que se lo llevaron para que no jugara un partido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se tratara de un juicio muy importante? Cuando el juicio era a las 11 tal día y se llevan clave en ese juicio, de tal manera que ya no puede declarar. O sea, empieza la discusión. ¿Estamos ante un secuestro o estamos ante una detención ilegal? Esas son, digamos, en los análisis que hacemos en relación al tipo penal vigente actualmente, que es un tipo penal abierto, que no debería ser así. Es decir, fuera más técnico, que dijera propósito de detener eh, o encerrar a una persona en contra de punto, se acabó. Ahí estamos claros. Cualquier otra cosa sería detención ilegal, pero no dice eso. Dice canje, rescate u otro propósito ilícito similar. Ahí queda la.
Entonces, a la interpretación de que en cada caso vamos a tener que juzgar qué el contexto en que se dio eh, o el privar de la libertad a esta persona. Es cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. El elemento subjetivo, deliberado, es decir, eminentemente doloso. Debe haber voluntad y conciencia, propósito deliberado de privar libertad a esta persona, el propósito de canje, de rescate u otro propósito. Muy bien. Otra cuestión, otra discusión. ¿Cuál es el momento consumativo del delito de secuestro? Es decir, ¿en qué momento se consuma? La intención es llevarse a X persona con el objeto de pedirle rescate. Y yo les ponía de ejemplo a los muchachos cuando estábamos en clases presenciales allá en la facultad. ¿Qué pasa si a alguien de acá, les decía yo, pues se les quiere, se planifica un secuestro para un estudiante con el objeto de pedirle dinero pues a la familia? Y en el momento en que sale él de la clase y va para el partido, le detiene. Inmediatamente, pues, y no se le deja que entre, sino que se le hace entrar a otra carro y se lo lleva. Pero él empieza a forcejear. Y esto se los ponía porque se dio un caso hace unos 10 años en la universitaria. El muchacho, pues lo pusieron en un pick-up y empezó a forcejear, pues con los dos señores secuestradores que iban en la palangana. Y oigan esto, antes de salir al anillo periférico, porque por ahí querían salir, el muchacho se tiró del carro. Se les tiró del carro. O sea, y a los señores estos, a los sujetos, a los delincuentes, los detuvo la policía en la salida de la universidad del periférico. Ahí los detuvo. Creo que fue la universidad, pues con apoyo de la Policía Nacional. La pregunta era, ¿qué delito hay? Entonces, coincidieron en aquel momento la mayoría en que obviamente fue un secuestro en grado de... ¿Por qué? Porque no se lo pudieron llevar. Porque lo llevaban y él forcejeó y se les tiró del carro. Y no, entonces, en grado de tentativa. Y les decía, vean, esa tipificación que ustedes hacen está equivocada. ¿Por qué? Ahí no hay grado de tentativa. Hay un secuestro consumado. Entonces la discusión es en qué momento se consuma el secuestro. Tienen que tener ustedes claro que el secuestro permanece por todo el tiempo y espacio que el sujeto pasivo. Ahora, ¿en qué momento se consuma? Si ustedes leen el tipo penal, dice que lo cometen los autores materiales o intelectuales del delito de plagio y secuestro de una más persona con el propósito de lograr el rescate. Es decir, que el delito se consuma en el momento en el que se le
En el momento en que se atenta contra su seguridad, en el momento en el que no lo dejaron entrar a su carro, sino que lo metieron al carro, al pick-up que ellos llevaban. En ese momento, el secuestro está consumado. Que él se ha tirado al carro y se les ha ido, eso es otra cosa. El secuestro ya está consumado. ¿Por qué? Esto según la estructura del tipo que presenta el 201 de nuestro código, dice detener la de su libertad, deteniéndola, porque es otra cosa. El secuestro, pues la idea que tenemos es de que, pero el secuestro no es solo llevarse a alguien. Puede secuestrar a alguien privándolo de su libertad, aunque no se lo lleven, reteniéndolo en un lugar. Solo con que lo mantengan retenido en un lugar, que no lo dejen salir, por ejemplo, de locomoción, con el propósito de, y ahí está, con el propósito. Pero es que no dio tiempo a pedir el rescate, ni a pedir no, ni era necesario, porque este delito se consuma en el momento en que se priva de la libertad al sujeto pasivo con el propósito. El propósito era pedir el canje, claro, nunca lo. En este caso, el muchacho se les fue, pero el delito de secuestro está consumado. Entonces, quiero que les quede claro, esto es un delito, pues, que de resultado acepta el grado de tentativa, pero en otras circunstancias. Por ejemplo, el grado de tentativa hubiese sido en el momento en que a él no lo hubieran detenido. Antes de que él llegara al carro, él advierte que lo que está pasando e inmediatamente se va y capturan a los secuestradores. Ahí podría ser un grado de tentativa, porque a él nunca lo detuvieron, nunca lo privaban de su libertad. Pero en el momento en que lo priven de su libertad, en que efectivamente se le esté pues en contra de su voluntad deteniendo, no solo en ese momento el delito de secuestro está consumado. Entonces, esos son los elementos pues, que ustedes tienen que tener claros. Y les decía, pues aquí es un delito sumamente grave, gravísimo, porque si bien es cierto, el bien jurídico tutelado, pues es la libertad y la seguridad de la persona, esto es de manera inmediata, pero inmediatamente está en juego pues su integridad física, está en juego su propia vida. Y esto trasciende a la familia del sujeto pasivo del secuestro. Así es que, sin lugar a dudas, es un delito sumamente grave y por eso es que también tiene el máximo de pena. Es decir, 50 años de prisión, que es la pena más alta en Guatemala. Incluso, pues, este tiene asignada, pues, la pena de muerte. Pero por otras razones ya hemos dicho que en este momento no se puede aplicar, pero sí la pena más alta. También los cómplices y los encubridores de este delito grave tienen una pena de 20 a 40 años de prisión. También es bastante grave y en ningún caso, dice, se podrá conceder rebaja de la pena y no se puede pues alegar ni apreciar ninguna circunstancia atenuante por la gravedad pues, del delito que se. Muy bien, eso es en cuanto a lo que podemos decir del 201, que es el plagio secuestro. Luego se adicionó, cuando se hizo la reforma, un 201 bis, y esa fue la reforma del 95. Y ese 201 bis, pues se refiere a un delito específico que podemos llamar delito de tortura. Y dice el 201 bis, comete el delito de tortura quien por orden, con autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, infrinjan
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivas o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Esto es indiscutible. Vean esto. Pero terminemos. Dice, no se considerarán torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Esto es cuando actúan las fuerzas del Estado, pues, en defensa, obviamente, del orden público o de ellas mismas cuando son agredidos. Ahí no se puede considerar ese tipo. Lo que estamos viendo acá es que, tal y como está el 201, siempre va a haber un concurso entre el secuestro y la tortura. Es decir, porque para torturar a una persona de acuerdo al 201, obviamente hay que tenerlo privado de su libertad. Y caemos otra vez a la discusión, ¿con qué objeto se le privó de su libertad? Y aquí está claro. Bueno, se le privó de su libertad no con el objeto de canjearlo, no con el objeto de pedirle rescate. Se le privó de su libertad con el objeto de torturarlo para conseguir alguna confesión o que les dijera algo sobre cualquier cosa. Entonces dice, él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Aquí está claro. Es decir, cuando a una persona se le tenga con el objeto de causarle daño, pues con otro propósito que no sea el canje ni el rescate, se entiende porque aquí hay una interpretación legal que hay un delito de tortura. Entonces hay un concurso de delitos entre plagio, secuestro y tortura. Y luego hay un 201 ter y habla de la desaparición forzosa. Comete el delito de desaparición forzosa quien por orden con la autorización o apoyo de autoridades del Estado privare en cualquier forma de libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Constituye el delito de desaparición forzosa la privación de libertad de una o más personas, aunque no me el modo político, cuando se someta por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza, igualmente cometen el delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo como miembros o colaboradores o bandas. Obviamente que vean ustedes la desaparición forzosa, la tortura y el plagio de secuestro regularmente están entrelazados y podría en todo caso pues concursar, ser un concurso de delitos porque pues el mismo código pues lo establece así. Y algo que es muy importante, acá dice lo que les decía anteriormente, el delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 o 40 años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión cuando, con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesiones graves, gravísimas,
traumas psíquicos o psicológicos permanentes o falleciera. Esto es también bastante discutible, porque si hay plagio o secuestro, tiene hasta 50 años. Y si ustedes se dan cuenta, pues la tortura que está acá y la desaparición forzosa hablan de una pena, pues, que es fuerte, pero es menor. Estamos hablando de 25 a 40 años. Entonces, regularmente en la discusión efectivamente solo se va a tipificar desaparición forzosa. Es decir, ¿en qué momento o cuándo? ¿Cuándo se va a tipificar el delito de tortura? Si lógicamente para llevar a cabo, para que un delincuente pueda llevar a cabo una tortura, debe haber una detención, una privación de libertad, y eso es plagio de secuestro, siempre que no se tenga la intención de canje ni rescate, pero dice u otro propósito ilícito similar. Y cuando se habla de la tortura, habla del plagio secuestro, al igual que cuando se habla de la desaparición forzosa. O sea, pues son tipos penales pues bastante discutibles que en la práctica forense regularmente lo que se tipifica en la mayoría de casos es el delito de plagio o secuestro, que sin duda es el más grave y el que encierra esas dos situaciones. Luego el 202, que no fue modificado, se refiere al sometimiento a servidumbre. Es un delito que atenta contra la libertad y seguridad de la persona. Y dice, será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes mantuvieren en ella. Sin embargo, caemos otra vez en que se detiene a una persona y se le mantiene detenida, alguien se la lleva a su casa, pero con el objeto de que le sirva, pues. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a determinar si es un delito de sometimiento a servidumbre o es un secuestro? Otra vez, ¿por qué secuestro? Me podrían preguntar, porque dice, el secuestro es otro propósito ilícito similar, pero ¿cuál? Lo que pasa es que acá, pues en el sometimiento a servidumbre, el elemento subjetivo es decir, llevarse a alguien con el fin de que le sirva en su casa, pues. Pero entonces, pues se va a calificar un sometimiento a servidumbre. Pero puede ser que algún fiscal o algún juzgador diga, no, esto es un tipo de secuestro. Es decir, el tener a una persona privada por tanto tiempo, pues ahí sirviéndole en su casa, y más aún si sobre de eso hubo otro tipo de relaciones sexuales, por ejemplo, en contra de la voluntad del sujeto que se le ha sometido a servidumbre. Entonces, se podría hablar de un secuestro. Adicionó el 202 bis, dominación. Este es un delito, es nuevo, pues, obviamente esto no estaba, se, se emite el código, son y el 202 bis dice, se entenderá como exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o otro motivo, o circunstancia, que impidiera o dificultar a una persona, grupo de personas o personas en ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Convención de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.
Quien por acción o omisión incurriera en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Obviamente aquí ven ustedes una sanción mucho menor, porque aquí estamos hablando no de restricción de libertad ni poner en riesgo ser una persona, estamos hablando de lo que es un tipo de discriminación, ya sea por género, raza, etnia, idioma, edad, religión, años. Y luego se habla de la agravación de la responsabilidad penal cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Se agrava. Luego dice, para quien de cualquier forma y por cualquier medio difunda, apoye, cuando el hecho sea cometido por un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Por ejemplo, los pilotos. Todavía se adicionó en el 2009 un 202 ter y pues, establecía lo que se llama trata de personas. Constituye el delito de trata de personas la captación, el transporte, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Y miren, aquí en si se detiene a una persona, se le retiene o se le lleva con fines de explotación, pero ¿qué tipo de explotación? Es decir, entendemos que podría ser una sexual. Sin embargo, aquí hay una interpretación auténtica en el último. Este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300,000 a 500,000 quetzales. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Para los fines de este delito, esta es la interpretación que les decía, es la interpretación auténtica. Para de trata de personas se entenderá con fin de explotación, oigan, la prostitución ajena, cualquier obra forma sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción de tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. Esta es la interpretación auténtica que el código da de lo que debe entender por retener a una persona con fines de explotación. Vean la gama amplia que es, pues. Entonces aquí también podría discutirse si se retiene a una persona con el fin de tal cosa. Bueno, eso no es un secuestro. No estamos claros que es una trata de personas si el fin específico es cualquiera de los que establece este último párrafo del artículo 202 para que se pueda tipificar la trata de personas. Y todavía hay un 202 cuáter, remuneración por trata de personas. Vean cómo se ha ido pues modificando el código penal. Por eso es que nosotros creemos y consideramos pues de que ya es hora de que se unifiquen criterios para que haya un nuevo código penal, pues para evitar todos este tipo de modificaciones que se han ido haciendo. Aquí se habla en el 202 cuáter de la remuneración por trata de personas, es quien para sí mismo o para terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere
el delito de trata brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. Será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años. Ahora, yo les pregunto, si ustedes leen la remuneración por trata de personas, ¿quién para sí mismo o para tercero? Eso no es un proxenetismo. Esto podría ser un proxenetismo del que hablamos en la última clase. Es decir, el intermediario, pues, el que promueve, el que facilita la prostitución de una persona, pues con fines obviamente de lucro, pues con el objeto de obtener una ganancia. Y aquí pues habla de la remuneración por trata de personas. Esto es un proxéneta, quien para sí mismo o para terceros o a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata de personas, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico de cualquier naturaleza. Luego habla de una agravación de la pena. La pena establecida en el párrafo anterior se anuncia si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de persona menor de 14 años y se aumentará el doble si se trata de una persona menor de 10 años. Es un proxéneta, pues, eh, 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 la persona que se dedica a la persona, eh, y hay una relación cuando el sujeto pasivo sea menor de 14 o menor de 10 años. Que se hicieron y entonces, pues aquí, solo que aquí no estamos hablando de delitos contra la libertad y seguridad sexuales. Estamos hablando de delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Sin embargo, dentro de estos delitos, que el típico es el secuestro, pues también está el delito de remuneración o de proxenetismo. Tenemos ya las detenciones ilegales, como les... Detención ilegal dice la persona que encerrara o detuviera a otro privando de su libertad. No dice con qué fin. O sea, cuando no hay un fin específico, entonces podría hablarse de detención ilegal. El problema que les decía es cómo saber o cómo interpretar cuándo decir que es detención ilegal y cuándo es secuestro, dependiendo de la gravedad. Sí, pero de la gravedad del asunto, ¿para qué? Poníamos el ejemplo de un partido de fútbol, pues, que podría, pero no es tan grave. Bueno, ¿cómo que no va a ser tan grave? Puede ser que se esté jugando un campeonato y que, eh, y que se trate, pues, de intereses económicos, pues, de la afición o de los fanáticos al fútbol bastante grandes, pues, porque son empresas obviamente comerciales. Entonces, será, esas son las discusiones. Y luego, pues el 204 se refiere a antes. Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte si se concurren o se dan algunas de las circunstancias siguientes. Si el secuestro más de 3 días se aumenta tercera parte. Si en la ejecución del delito cometido por más de 2 personas, es decir, de 3 en adelante, la pena está aumentada en tercera parte. Si fuere debilitada o anulada o por cualquier medio. Si la víctima conoce el hecho resultara afectada mentalmente de forma definitiva. Luego dice, si las penas se refieren a los delitos contemplados en los artículos, dice todos los artículos, en tercera parte, si concurre cualquiera de las circunstancias siguientes. Si concurre violencia, servil, etcétera,
si la víctima fuera persona con incapacidad volitiva, cognitiva, si el autor fue pariente de la víctima, si el autor actuara con uso de armas o sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, etcétera, y si o la víctima se encontrara en estado de embarazo, si el autor del delito de trata de personas sea un funcionario o empleado público o profesional en ejercicio, en las penas señaladas. Se aumentará en 2 en los artículos 201 y 203, o sea, desaparición forzosa y detención ilegal, la acción se hubiera ejecutado con simulación de autoridad si la víctima es persona menor de 18 años y mayor de 14 años. En 3/4 partes si es menor de 14 años y el doble de la pena si la víctima es menor. Y finalmente tenemos otra figura. Antes se hablaba básicamente acá de lo que ahora ven ustedes todos los delitos que se fueron pues introducidos, los que vimos, pero básicamente porque podría entre la detención ilegal y la aprehensión ilegal. La detención ilegal, el sujeto activo es una persona particular que encierre o detiene a otro, privándole de su libertad. Solo eso dice. Ahora, en la aprehensión, yo a los compañeros en son de broma, pues, la aprehensión ilegal es para, oigan lo que dice, particular, que fuera de los casos permitidos para la persona para presentarla a la autoridad. Aquel sujeto, pues, que no tiene nada que ver, que no es agente de policía ni seguridad pública, que por propia voluntad, detiene a otro que sabe que está siendo buscado y lo lleva a la autoridad. Eso poco puede ser, eso es un delito, eso es lo que se llama aprehensión ilegal, ¿verdad? Claro que hay casos que son delitos flagrantes, entonces sí, cualquiera de nosotros particularmente puede prestar auxilio cuando se está cometiendo un delito en flagrancia, pues, y detener a los responsables para ser entregados a la autoridad competente. Pero en este caso no se trata de delitos flagrantes, sino que dice en particular que fuera de los casos permitidos por la ley. Los casos permitidos por la ley son solo los delitos flagrantes. Aprendí a una persona para presentarla a la autoridad, llevarla a la autoridad, pues. Eso también es un delito y tiene pues una multa de 50 a 200 quetzales, eso no ha sido modificado y por eso es que es una multa pues sumamente baja. Muy bien, esto podemos decir son los delitos tal vez que nuestro código tiene en relación a lo que es específicamente la libertad de la persona. Quedamos pendientes para la próxima clase, donde vamos a ver el allanamiento de morada y ahí más que todo la seguridad de las personas. Ahí hablamos del allanamiento de morada, de la sustracción de menores y amenazas. Espero pues que les haya quedado claro por lo menos los delitos. Último día en lo que es el allanamiento de morada. Pasen feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Licenciado. Doctor.